Ah, bien, pues entonces todo lo que expliqué antes, pues lo vamos a perder, ¿no? O sea, hice una explicación de lo que hay en el foro, eh, eh, a- a- después de que un compañero tuvo dudas de cómo iba a ser el procedimiento o el programa que íbamos a seguir para esta clase, y entonces hice un repaso que sirvió a los demás y para él fue una introducción muy resumida, haciendo la recomendación de que eh, por favor él viera las reglas del juego o escuchara la plática de las reglas del juego que está grabada, ¿no? Después dejamos la tarea. La tarea es sobre el conocimiento público, ciencia, conocimiento público, y que va a ser para el sábado a las 11 de la noche. El artículo científico es nuestro siguiente tema y estábamos hablando de lo que esta autora nos dice que la UNESCO puso como la finalidad esencial de un artículo científico, de una investigación, es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates. Y yo decía, eso no es lo difícil, eso es lo fácil, porque eso ya lo saben hacer. La parte difícil para el estudiante o para algunos estudiantes, para no pelear, hacerla de una manera clara, concisa y fidedigna. Y además que facilite el intercambio entre científicos de todos los países. Otro punto, la mejor manera de aprender a escribir un artículo científico es haciéndolo. O sea, parece una perogrullada, pero pues hay que aventarse al ruedo, hay que hacerlo, pero la investigación científica tiene como un requisito primordial la revisión del artículo científico para que haya, para la valide un investigador, y hay creo que son 3 niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, en donde se sepa que ya lo leyó una persona con los conocimientos y la experiencia como para calificar esa investigación, y así como nos califican en la escuelita de parvulitos, que sacaste 5, 6, 7, 8, 9, así también revisan los revisores. Y vamos a ver después un documento de cómo se califica una investigación por los que hacen la revisión de una investigación. Entonces, hasta ahí íbamos, ¿no? Otro punto es que es ineludible declarar el nexo que lo une con el proceso de la investigación. Si tú investigas y no lo escribes, o lo escribes y no lo publicas, pues equivale a que no se investigó. Entonces, hay pérdidas de tiempo, información de investigadores y colectivos científicos. O sea, son conceptos que los debemos de tener presentes. Entonces voy a investigar, voy a trabajar, voy a debatir, voy a esforzarme en generar nuevo conocimiento para que sirva, pero lo debo decir de una forma clara, concisa, precisa, porque si no lo hacemos de esa manera, pues se está perdiendo
tiempo, dinero, esfuerzo, caudales, aquí le llaman de información. Pero una buena investigación puede no conducir a un buen artículo si no se conoce el modo adecuado de elaborar. Este es lo que genera la estructura del artículo científico, modo adecuado de elaborarlo, pasos a seguir. Otro elemento que se debe considerar es la necesaria sujeción a reglas. Aquí nos duele. Y más ahora a los jóvenes como ustedes. Yo ya estoy viejo, soy del Antiguo Testamento, pero ustedes tienen ideas de acuerdo a su generación. Así les tocó vivir. Y yo los veo con mis nietas. No les diga yo algo porque ya se prendieron. No quieren reglas. Se parecen a López Obrador. López Obrador no respeta reglas. Él no quiere reglas. No quiere instituciones. Él se cree el señor rey, ¿no? Él quiere nada más lo que él dice en las mañaneras, eso es lo que vale. Está loco. Hay reglas en la sociedad. En la investigación, y si la investigación voy a tener lo que poner por escrito, pues hay reglas de quiénes, de los que van a publicar tu investigación, los que van a editar en aras de mejorar tus publicaciones y que toman en cuenta aspectos de tipo técnico, informático, económico y literario. Por ejemplo, los actuarios tenemos unas reuniones internacionales, no sé, ya se me olvidó si son cada 3 años o cada 4 años, o no me acuerdo, ya se me pasó. Entonces, ahí le dicen, está abierta la puerta a artículos que ustedes quieran presentar, pero las reglas, y entonces te van poniendo que la letra, que los espacios, que los párrafos, que las dimensiones, que las figuras, que... Entonces, es lo que dice aquí. Si tú haces una investigación que amerita un libro, porque puede ocurrir que sea tan interesante que se quiera publicar, pues entonces el editor va a decir, oye, muy bien, pero aquí adentro el que va a imprimir, el que lo va a hacer en la imprenta, soy yo. Entonces te tengo que poner reglas de tipo técnico, de informática, económico y literario. Entonces, hay reglas, ténganlo presente. Un clásico de la medicina, don Santiago Ramón y Cajal, ha citado a quien calificó de sabio bibliotecario, el señor Billing de la Biblioteca Nacional de Medicina de Washington, quien aconsejaba a los publicistas, a los editores científicos, la sumisión a las siguientes reglas. Primero, tener algo que decir. Oye, si ya hiciste una investigación, pues estás empapado de todos lo que hiciste, todo lo que trabajaste, dónde empezaste, dónde terminaste, cuáles fueron tus objetivos generales, los específicos, cómo los presentaste. Entonces ya tienes algo que decir. Entonces, ese algo que tienes que decir a resultas de tu investigación de varios meses, pues coméntalo, dilo, escríbelo. Es el segundo punto. El tercero, callarse en cuanto queda dicho. Ya lo terminaste, ya, porque hay algunos que escriben
y le vuelven a echar otro párrafo y le vuelven a echar otro párrafo. Nomás están cotorreando, ¿no? Por eso yo les digo cuando hacen la tarea, conciso. Conciso no quiere decir en un renglón o dos renglones y ya con eso resumes 15 párrafos, ¿no? No, hay que tener cierto criterio, ¿no? Tener algo que decir, decirlo, callarse en cuanto ya lo hayas dicho y la cuarta, dar a la publicación título y orden adecuado. Oye, pero ¿por qué el título va hasta el final? Y todos ustedes, yo también, así lo pensaba, pues que el título de mi investigación, pues desde ahorita, ¿no? No, tienes el tema general de lo que quieres hacer, todavía no le pongas el título. El título va hasta el final. Y se acuerdan que dije 18 palabras, ¿no? Son 15. El título breve y no más de 15 palabras. Y estas 4 cosas, tener algo que decir, decirlo, callarse en cuanto queda dicho, dar a la publicación título y orden adecuado, son reglas de oro de la redacción científica. Ahorita es pura teoría. Lo importante es cuando ya trabajen, pongan las manos en la computadora para empezar a ver la estructura, leyendo, analizando, sintetizando con sus propias palabras, cómo hablan en el lenguaje, con los conceptos que ustedes manejan. Malas experiencias que he tenido, había una actuaria, éramos compañeros de trabajo y sabía mucho, sabía verdaderamente mucho y quiso hacer su tesis sobre autos. En un párrafo tenía, a veces no se le entendía, a veces repetía las cosas, no tenía normas de puntuación. Entonces le dije, mira hija, perdona, yo no dirijo tu tesis porque pues ahí sabes mucho, pero no quisiera que tener un problema contigo porque somos compañeros de trabajo. Y le dije, mira, en este párrafo, velo cómo está escrito. Vamos a otra página y le leía. O sea, no saben redactar. Entonces, pueden ser muy buenos investigadores, muy capaces, tener buenos conocimientos, buena experiencia, pero a la hora de transmitirlo, hay problemas. Compañeros míos de antigüedad, del Antiguo Testamento, que no han tenido el éxito moral, el éxito técnico, el éxito económico, es porque no han sabido hablar, no han sabido comunicar, no han sabido transmitir los conocimientos. Entonces, todo esto es relacionado con el artículo científico. Además de que deben de considerar el riesgo de escribir y revisar artículos científicos con la intención de mejorar la calidad de su trabajo. O sea, no se vayan a enojar el día de las revisiones de su investigación, que, oye, ¿por qué lo haces? Pues para mejorar la calidad de tu trabajo.
No hay que ser tan soberbios, porque a veces esa soberbia nos hace mal. Dañamos, perjudicamos, herimos, lastimamos y hay problemas con los compañeros, ¿no? Entonces, la autora dice que va a enfocar el presente trabajo hacia el comentario de los requerimientos particulares que deben seguirse al redactar un artículo científico. Artículo científico es una investigación. Y comentaré los errores más frecuentes que se cometen. Entonces, vamos bien. O sea, estamos en el tema. Robert Day define el artículo científico, Pacheco va para adentro, ¿por qué se sale? No sé. Un informe escrito define el artículo científico como un informe escrito y publica que describe resultados originales de investigación. Entonces, de nada sirve hacer la investigación, pues si no se escribe y no se publica. Por lo tanto, aquí con rojito les pongo, debe ser escrito, publicado, definida por 3 siglos de tradiciones cambiantes, práctica editorial, ética científica e influencia recíproca de los procedimientos de impresión y publicación. O sea, todo relacionado, investigación, escribir de manera clara, concisa, precisa y respetando la tradición de la práctica editorial, aun cuando ya las impresoras, las máquinas que imprimían los libros de texto de hace muchos años, aunque sean digitales, hay condiciones. También hay una ética científica que respetar y pues la influencia de los procedimientos de impresión y publicación. Las publicaciones biomédicas son dificilísimas porque tienen normas editoriales que informan los requisitos técnicos con que deben ser presentados los trabajos originales que se presentan en sus publicaciones. Y empieza a hablar que desde 1978 hubo varios editores. Pacheco, ¿por qué te sales tanto? Sale y entra, se le va. Pacheco, ¿qué te pasa? Perdón, profesor, mi internet está fallando y me saca de la reunión. Ah, pues que tengas suerte, pero ya me dijiste por qué, gracias. Entonces, Gracias. ¿sí? Las Gracias, experiencias, profesor. bien, hija, bien. Bueno, entonces ya vamos a las partes del artículo científico original. Lo que hay en los textos de investigación son estas 4 cosas. Debe haber una introducción, debe haber material y método a seguir en la investigación, los resultados obtenidos, o sea, los hallazgos a través del material de trabajo y los métodos aplicados, hay resultados y conclusiones. Aquí le llama discusión, pero es tenerlo como conclusión. Entonces es la I de introducción, la M de material y métodos, la R de resultados y la C de conclusiones. Y MRC es un método común, habitual, ¿no? Entonces dice el título,
debe describir su contenido de forma clara y precisa. Y lo que les decía, no exceder de 15 palabras. Sin sacrificar claridad. Por eso te lo piden que al final le pongas el título. Para ello debe evitarse el uso excesivo de preposiciones y artículos. O sea, siempre queremos calificar en la preposición y los artículos, ¿no? El descubrimiento de la importancia de los ajolotes en Xochimilco. Pero, ¿y qué le va a hacer de los ajolotes? O sea, hay que ser claros, evitar calificaciones de las preposiciones, artículos, exposiciones repetitivas, estudios sobre, no directo, ya no pongas estudios sobre, investigación acerca de, análisis de los resultados de, y el uso innecesario de subtítulos. O sea, nos está diciendo, tranquilo, con calma, es una recomendación. Oye, no, pero es que yo he encontrado unos títulos muy largos. Está bien, ese señor no está siguiendo las reglas, las normas que hay relacionadas con una investigación. Oye, Peña, ¿qué pasa si son 18 o son 20? Si eran necesarias para dar claridad y que sea conciso y preciso, pues vale la pena. Ya tú le dirás al investigador cuando te lo diga y ya tendrán que discutir, al revisor, perdón, el investigador hablará con el revisor para ver cuál fue la razón, ¿no? Confieso que el título es lo último que escribo, repetitivo en relación con lo que ya veíamos con anterioridad. Entonces, la primera cosa que hay que tener presente es título, que se va a escribir hasta el último. Autor o autores. Deben aparecer como autores aquellos que han hecho una contribución intelectual sustancial y asuman la responsabilidad del contenido del artículo. Oye, Peña, pero ¿por qué dicen eso si es mi investigación? Ah, sí, pero allá afuera, en el mundo de la investigación, de repente hay un maestro que te dice, oye, haz la investigación, pero pones mi nombre porque pues, yo me lo vienes a preguntar, entonces, gente que se roba, que se apropia de tus esfuerzos, de tu trabajo, eso está mal hecho, ¿no? Oye, Peña, ¿y eso existe? Sí, lo que se llama autoría injustificada, en donde el profesor pues te está robando la idea porque hizo poca contribución en la investigación, o quitarle el crédito al autor, el crédito de autor a una persona que es importante dentro del contenido intelectual del artículo. Se llama autoría incompleta. Y los casos más frecuentes de autoría injustificada, aquí tenemos directores de instituciones y jefes de departamento que imponen sistemáticamente su nombre en todos los trabajos. Escritos por sus subordinados, aunque no hayan participado, lo hayan hecho marginalmente
en la investigación correspondiente. Esto puede ser en gobierno, porque en gobierno, pues, estás muy atado a normas burocráticas donde la mayoría de las veces, pues ahí hay mucho sometimiento. Entonces, cuando salgan al campo del trabajo, hay que pensar a dónde voy a trabajar, conocer problemática de las empresas privadas y conocer la problemática de las empresas de gobierno. Investigadores novicios que escriben un artículo e injustificadamente agregan a la lista de autores el nombre de algún superior o colega mejor situado que ellos, porque, ¿no?, quieren adularlo o granjearse su favor, o tienen la esperanza de que la inclusión de un nombre conocido acreciente las probabilidades de publicación del manuscrito. Entonces, ténganlo presente. Todo esto hay que saberlo, hay que conocerlo. Conceder la autoría a un investigador novicio con la idea de recompensarlo o estimularlo. Grupos profesionales que celebran una especie de pacto por virtud del cual, si alguno de ellos escribe un artículo, automáticamente agrega a sus cuates, ¿no? En ciertas circunstancias, los autores verdaderos se ven presionados a incluir el nombre de personas que se limitaron a proporcionar ciertas orientaciones técnicas que no justifican la autoría. A lo mejor alguien te ayudó en la corrección de algún programa que utilizaste en los cálculos de tu investigación, pero eso no le da el derecho a, ¿no? Eso puede pasar, según esta doctora, con radiólogos, patólogos, fisiólogos, bioquímicos, estadísticos y otros profesionales que a veces exigen el crédito de autores por el simple hecho de haberte dado un consejo, sin detenerse a analizar si este fue verdaderamente importante o no. Conceder la autoría para quedar bien, para halagarlo, para hacerle la barba. Entonces eso no. Conceder la autoría por ignorancia, pues los investigadores agregan nombres a listas de autores sin ton y son, sin saber que existen criterios y normas para hacerlo. Por último, sea cual fiere la forma adoptada, la autoría espuria, sucia, opera a veces bajo el amparo de una tradición malentendida. Simplemente así se acostumbra en un lugar determinado y nadie por conveniencia o por temor a represalias lo pone en tela de juicio. Si yo algo es mío, aun cuando sea pobre, es mío, yo soy el responsable. O si soy del otro lado, hice un trabajo maravilloso, una investigación maravillosa, es mía. Así que tengámoslo presente. No está por demás recalcar que toda usurpación de autoría es éticamente inaceptable. Y quien comete este tipo de infracción debería hacerse acreedor por lo menos a una sanción moral de parte de sus colegas. ¿Hay alguna pregunta hasta dónde vamos? ¿Qué sigue? Oye, pero pueden ser varios los que hicimos la investigación. Ah, se llama autoría múltiple. Según Silva, no existe un límite neto que permita distinguir un número aceptable o un número excesivo de autores.
Hoy no es raro escribir un artículo multiautoral. Lo importante es tener en cuenta conceder tal categoría cuando ésta sea merecida y responsable. Y espacio responsable, no irresponsable. Por ejemplo, en el IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, los temas de pensiones salieron en 2 libros. Entonces eran multiautores. Había 1 o 2 autores por capítulo y salían a veces 15 capítulos. Había 30 autores. Entonces se pone el libro, se pone el instituto que generó esa idea, pero internamente en cada capítulo va mencionando los autores que intervinieron en la redacción de ese capítulo. Entonces, eso puede ocurrir. La autoría corporativa actualmente son frecuentes en el mundo científico las investigaciones multicéntricas, lo que se traduce en un tipo de autoría múltiple, que es el ejemplo del IMEF, de los libros de pensiones que se sacaron. Pero generalmente no se le llama autoría corporativa, sino se le llama, ¿no?, el que promocionó, el que organizó, el que generó la idea, ¿no? Promovió, pero no fue el autor. ¿Me explico? Instituciones, pues también puede haber institución, la UNAM, o centros donde se llevó a cabo la investigación, la dirección exacta y el código postal correspondiente. Y el resumen. Esta parte del artículo tiene como objetivo orientar al lector a identificar el contenido básico del artículo de forma rápida, exacta y determina la relevancia del contenido del artículo. Ya todos ustedes habrán tenido, aparece el título, el autor y después del autor viene el resumen. Y en el resumen, generalmente, de forma rápida y exacta, se va a determinar la relevancia del contenido del artículo. Palabras clave, a veces pues son, aquí dice, debe definir de 3 a 10 palabras clave que ayuden al indizado cruzado del artículo. Y ellos cuando son médicos, pues se recomienda utilizar los términos del MSH, Medical Subject Guidance, del Index Medicus más reciente. Entonces ahí ya tenemos la parte principal. Vamos a ver. Me voy a salir, ¿cómo le hago? Déjame primero abrir acá. Abrir. Me voy a ir a esta parte. Al primer artículo que vimos, para que veamos la primera parte. Pero ahorita les comparto ¿Ya están viendo esta hoja de biblioteca? Aquí tenemos lo que es la biblioteca, ¿no?
Y aquí nos dice información del conocimiento en América Latina. La autora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 palabras el título. Y aquí tienen el resumen, ¿no? Y las palabras clave: información, conocimiento, profesional de la información, América Latina, tecnología de la información y educación. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el chance que nos da son de 3 a 10. Y es el resumen, le llaman en inglés un abstracto. Y es la traducción literal de... o sea, voy explicando y tratando de compartirles la que va con la realidad, ¿no? Las palabras clave, de 3 a 10 palabras clave. Introducción, ya también nos dice que se debe identificar nítida, claramente el problema y encuadrarlo en el momento actual, no pasado. Exponer brevemente los trabajos más relevantes, destacar la contribución de otros autores al tema objeto de estudio, justificar las razones por las que se realiza la investigación y formular hipótesis si son necesarias y los objetivos pertinentes. Lo vamos a ver, vamos a repetir en la clase que viene estos mismos conceptos, porque así a renglón seguido, pues lo vemos, podemos ver interesante, ¿no? Vamos a pensar en algún tema de la parte de la seguridad social, que queremos, o el seguro popular, o lo que sea, pues qué problema quieres manejar. El problema es siniestralidad, el problema es falta de educación científica sobre la seguridad social. ¿Qué trabajos relevantes conoces que se han escrito sobre ese tema actual? ¿Qué contribuciones ha habido sobre ese tema de la seguridad social? Justifica las razones por las que esa investigación que estás haciendo es buena y formula hipótesis si se necesita. No en todos los artículos de investigación hay que poner hipótesis. Eso lo van a ver más ampliamente. Y finalmente, ¿qué objetivo buscas? ¿Qué problema quieres resolver? Entonces, es claro esa introducción. Material y método. La redacción debe ser la redacción cuidadosa de esta sección. Es de importancia crítica porque la piedra angular del método científico exige que los resultados obtenidos para tener valor científico sean reproducibles, y a fin de que los resultados se consideren como tales, es necesario suministrar la base para que otras puedan repetir los experimentos. O sea, que la conclusión, la fórmula, el algoritmo que tú das sea repetitivo y se cumpla tanto el método que tú estás sacando, ¿no? Definir ahí ya entre el grupo de estudio, diseño, asignación a grupos de estudio. Y de los métodos, hay varios métodos. Este es el más usual, más conocido.
Hay que poner en esta parte los fundamentos éticos del estudio, las estadísticas, las pruebas estadísticas con todo detalle, el diseño inapropiado para los objetivos, pues pueden dañar, ¿no? Porque son errores que no debes de considerar. Y finalmente vienen los resultados. ¿Qué resultados obtuviste? Y la discusión o lo que se llama las conclusiones. Entonces, como ven, van explicando paso por paso qué debes de incluir en los resultados, pues los que tú has encontrado, incluso aquellos contrarios a la hipótesis. O sea, hay que reconocer que a veces la investigación nos lleva a lo contrario. Los autores deben evitar el uso no técnico de palabras técnicas. O sea, no bajar los conceptos técnicos a mentes que no lo conocen, no saben qué es. Van a estar preguntando, ¿y eso qué cosa es? El texto es la principal y la más eficiente forma de presentar los resultados. Los cuadros, los gráficos, se van a utilizar solo cuando contribuyan a la nitidez, a la claridad de la explicación. Se debe utilizar el tiempo pasado y cuidar de no repetir lo que ya pusiste en el material y método. No reiteres innecesariamente la información. La discusión o las conclusiones, ¿no? El momento es el momento en que se examinan e interpretan los resultados obtenidos en la investigación con el marco conceptual de referencia. En toda investigación debe haber un marco conceptual. Al final, la conclusión debe estar relacionada con el marco conceptual que tú pusiste lo vamos a ver más adelante, ¿no? El lector tiene derecho a exigir explicaciones claras y directas. Las conclusiones están dentro de la discusión. No se deben repetir en detalle los resultados, sino discutirlos. Por eso le llaman ellos discusión, para resaltar que no hay que describir y describir. Discútelos. ¿Por qué piensas que es una buena solución? Es una ventaja la que tú estás logrando tener, ¿no? Entre los errores frecuentemente encontrados, la repetición de resultados, la ausencia de confrontación de resultados, reformulación de puntos ya tratados, polémicas triviales sin sustento. Entonces, esto es lo que debemos tener presente. Y agradecimientos. A lo mejor hiciste una investigación que requería inversión, dinero que te lo dio una aseguradora por escribir un libro, pues entonces vas a tener que mencionar que tuviste esa ayuda, esa cooperación. Y referencias bibliográficas, pues ya sabemos que hay varias formas de referir bibliográficamente, ¿no? Y hay la de Chicago, hay otras formas de hacer reconocimiento, ¿no? Debe evitarse la utilización de resúmenes en calidad de referencias, las observaciones no publicadas o la cita de citas. Ya lo veremos más adelante. Apéndices, pues solamente para completar e ilustrar el desarrollo del tema, y que, por ejemplo, la investigación médica necesita las comunicaciones breves, el caso clínico, los artículos de revisión, y para garantizar la calidad del artículo de revisión hay unas normas que es la que vamos nosotros a ver. Entonces, todavía nos queda tantito.
Así que vamos a salir de aquí. Entonces ya vimos el artículo científico. Y viene una segunda tarea. No la voy a dejar ahorita, pero van a hacer esta tarea que va a reforzar lo que yo he explicado en la parte anterior. Aquí tenemos, ay, me equivoqué, ¿cómo le hago para salir escape? Me equivoqué, voy a compartir primero la pantalla. ¿Cómo le hago para, cómo le hago? Ahí la tenemos, pero no sé si al hacerla grande, en fin, lo hago así rápido, ¿no? Aquí la organización de un artículo científico, aquí se explica de otra manera. Título, autoría, resumen, introducción, material y método, resultados, discusión, reconocimiento y referencias bibliográficas. Y entonces empieza a hablar del título. Después del título, ¿no? El autor, aquí lo tenemos. Resumen y palabras clave. La introducción, cuál es el problema, relevancia, hipótesis planteadas, materiales y método, cómo se estudia el problema, los resultados, cuáles fueron los hallazgos, discusión y conclusiones, qué significan los hallazgos y a qué conclusiones llegas, los reconocimientos si alguien te ayudó y las referencias bibliográficas que tú tuviste que consultar en el trabajo marcado, ¿no? O sea, como ven, es el esfuerzo que estoy haciendo es que el tema ustedes lo vean, lo manejen, lo oigan, lo vean representado de diferentes formas, ¿no? De diferentes maneras. Entonces, ¿dónde me toca aquí? Entonces, el artículo científico lo comenté, lo platiqué, y aquí hay otra presentación sobre lo mismo. Entonces, lo que me escucharon, aquí ustedes lo van a resumir y ya veremos para la clase que viene cómo escribir documentos científicos. Así que hasta ahí le vamos a dejar hoy. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Bueno, jóvenes, Sí, profe, yo tengo una. mande usted. Yo tengo una duda. Dale, dale. No más Ah, tú di, oye, yo tengo esta duda y tú me dices y yo contesto. ok, al principio de la clase usted dijo que teníamos que poner en la tarea lo que aprendimos de la tarea. Lo que no me queda claro es
justamente eso es lo que aprendimos de la lectura o en general de cómo hacer la tarea. No. O sea, tú tienes que resumir ese artículo, lo Sí. desarrollas, empiezas a hacer tu resumen, ya lo terminaste el resumen, vas a poner conclusión. ¿Qué aprendiste? ¿De qué escribiste? ¿Qué resumiste? ¿Qué fue lo Ok. importante que encontraste del trabajo que hiciste? Ok, ya. Ese es de la tarea. Conclusión número 2, ¿qué aprendiste? Yo a lo mejor resumo muy bien, pero ¿qué aprendí? Pues lo que se me quedó, ahí le pones, a lo mejor es tan extenso que pues no vas a decir que aprendiste todo lo que resumiste. ¿Qué Ok, se te quedó? A lo mejor una cosa, dos cosas, tres cosas, no sé qué se te quedó. ok, ¿Sí? sí. Otra pregunta. Yo tengo una duda. ¿Sí? Acabo de comentar ahorita al final de la clase sobre la otra tarea. ¿Esa también la vamos a entregar o todavía no tiene fecha para entregar? ¿Cuál, amor? La que ahorita está presentando abajo del 2.1 de cómo escribir documentos de la presentación. ¿Que no estabas en la clase, hija? Sí, pero es que se me va un poquito el internet, entonces Aquí pregunto. está, mira. Ujú. Ah, no, hablaba de... Bueno, es que hay otra arriba que dice tarea, entonces, y la comento ahorita, y no sé si la vamos a ver para la próxima clase. Entonces, como que me confundí un poco ahí. O sea, a ver, no le entiendo bien porque no se oye, no oigo yo bien tu voz. La tarea de ciencia y conocimiento público tienes toda Ujú. esta semana Ah, ok. para que le entregues el sábado a las 11 de la noche en mi buzón. Ok, ok. Vale. ¿Ese Ya, era ya. lo que me Bueno. preguntabas? Sí, una disculpa. Eso lo hicimos aquí en la clase. ¿No habías llegado o qué pasó? No, sí había llegado, solo que mi internet apenas se estaba recuperando, entonces, más que nada para tener bien claro todo. Ok. Gracias. ¿Otra duda, otra pregunta? ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces, que Dios me los bendiga y pásenla bonito. Nos vemos primero Dios el, el miércoles, la siguiente clase. Voy a terminar la grabación. Bye. Buenas noches.